Esto es El Despegue, un podcast que nos recuerda que el crecimiento proviene desde adentro. Te quedas con Edgar Peña. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a su espacio El Despegue, donde buscamos que tengamos un liderazgo desde el corazón. Aquí, en este podcast, donde el crecimiento comienza desde adentro. Aquí hablamos de conciencia, de propósito y de liderazgo. Porque antes de pretender construir números o resultados, elegimos construirnos como personas. Tomamos decisiones con valor y construimos una vida con propósito. Bienvenidos, estás en el episodio 2. Y bueno, la parte más padre de este episodio, sin duda alguna, es poder presumirles, compartirles que pues estamos de manteles largos. Es el primer invitado que tenemos en este podcast y es una persona de verdad de lo más especial. Particularmente yo podría pensar o decir que es a través de mi vida y después de la interacción con tantas personas, yo creo que es una de las personas con las que más agradecimiento voy a tener eternamente. Eso es sin duda alguna, con un profundo aprecio por él. Y bueno, pues nos acompaña hoy justamente uno de estos seres de luz que siempre están dejando cosas de valor, que en cada charla, en cada plática, en cada interacción, siempre busca dejarte un mensaje que pueda propiciar que germine una semillita. Así es de que a nivel humano y a nivel profesional, pues tenemos con nosotros al licenciado Miguel Ángel Gallardo López. Y quiero citar un poquito acerca de su recorrido en esta parte, en el mundo empresarial, porque ha tenido una vida muy activa dentro de organismos empresariales, particularmente dentro de Coparmex y Aliarse. La idea es escuchar una voz con corazón. Así se llama nuestro episodio. Liderazgo con corazón. Y con una responsabilidad social muy importante. Ya él ahondará más en este tema ahora, pero podría citar que dos de las responsabilidades más grandes que ha tenido tal vez dentro de este proceso es como secretario general de Coparmex y como presidente nacional de Aliarse. Así es de que, bueno, pues le damos la bienvenida a Miguel. Miguel, pues qué placer, amigo, tenerte por acá, que además estés apadrinando el arranque de nuestro podcast. Y pues nos encantaría ahora escucharte, que te presentes con nosotros y de manera breve algo que nos quieras compartir particularmente de qué te invitó a estar aquí. Te agradezco mucho, mi querido Edgar. Pues la verdad es que me siento muy entusiasmado de estar aquí, Gracias. como tú bien lo acabas de decir, inaugurando este proceso de podcast que estoy seguro, auguro muchísimo éxito. Tendrán la oportunidad de poder, a través de los micrófonos y del video, llegar pues estos mensajes a las personas que en determinados momentos me parece que les ilumina muchísimo la parte del camino y que los inspiran. Y ojalá que esta parte de la charla que vamos a tener el día de hoy cumpla con esos dos objetivos. Una, que ilumine parte del camino, y la otra, que inspire, porque fue justamente eso lo que recibimos de otras personas y por lo que el día de hoy me parece que estamos obligados a poder poner nuestro granito de arena en cualquiera de las oportunidades que tenemos cuando tenemos la oportunidad de tener un micrófono en la mano. Híjole, Miguel, sin duda alguna, yo creo que de las situaciones más importantes que como seres humanos llegamos a vivir es cuando tenemos esa fortuna de encontrarnos con personas que siempre buscan dejar algo de valor, que siempre buscan sumar algo para los demás, pero que la parte más valiosa de toda esta búsqueda, si es que le podríamos llamar así, es que siempre es de forma desinteresada, incondicional, sin esperar nada a cambio. Y de eso, híjole, la verdad es que podríamos cansarnos de citar algunas experiencias aquí de la mano con Miguel. Tuve el gusto de conocerlo, pues ya hace, 22 años aproximadamente, llegando de rebote en su momento a su organización, volviéndome como uno de sus hijos adoptivos dentro del plano profesional. Pero la verdad es que desde que lo conocí siempre vi en él esta posibilidad de encontrar un ser humano que estaba dispuesto a ayudar. Y estas cosas no pueden olvidarse. Hoy no es casualidad que seas el primer invitado, Miguel,
así como en el 22 hace 4 años te pedí de favor que por favor que apadrinaras la apertura de nuestro despacho en su momento. Bueno, pues hoy no podía ser diferente ni pensar en una figura que pudiera aportarnos más. Pero bueno, hoy se trata justamente de ti, Miguel, y me encantaría comenzar con una serie de preguntas cero invasivas. Dicen por allá, no soy ni el fisco ni soy la fiscalía, ¿no? La intención de esto... Gracias a Dios. La intención de esto es solamente hacer una charla entre un buen par de amigos y que lo que encuentres de valor para poder compartirles a las personas, pues seguramente lo escucharemos a través de tus palabras. Y para esto, bueno, pues preguntarte de manera muy, muy simple, ¿quién es este hombre antes del líder? ¿Quién es Miguel Gallardo que llega a esta parte empresarial siendo muy joven? Que ahorita nos platicarás al respecto cómo arrancas en esta parte. Y qué era lo que te movía en ese momento a hacerlo. Y bueno, definitivamente, pues cuáles eran tus miedos. ¿Cómo quieres empezar? Platícanos. Fíjate que ahorita que lo mencionas, a ver, ¿quién era yo en mi juventud? ¿No? Podría decir que un joven con muchos deseos de participar, de estar involucrado en lo que sucedía en mi comunidad. Empecé a tocar diferentes grupos. Recuerdo a lo mejor los Boy Scouts, ¿no? Recuerdo algún partido político juvenil que me haya invitado a escuchar alguna plática. Por supuesto, algún tema deportivo, el equipo de fútbol, los grupos de la escuela de estudios. Pero en ninguno de ellos yo terminaba de encontrar algo que estaba buscando, que era algo con un tema de inspiración. Al final fue, yo creo que el elemento que me hacía brincar de uno a otro y que eventualmente hay para mí un parteaguas en la vida con el tema de la participación, porque una vez recuerdo que estando con mi papá, yo haber tenido, pues terminando la universidad, 22, 23 años, estábamos viendo la televisión y en eso, horario 10 de la noche, y recuerdo que estaba viendo el noticiero de Javier Alatorre, y en ese momento escucho a un joven que decía que estaba haciendo una convocatoria para que se reunieran los jóvenes de México, para que pudieran discutir cuáles eran los elementos más importantes para la construcción de un país que tuviera que ver con la justicia social, con la parte del bien común, con la solidaridad, con la subsidiariedad. Y fueron palabras que no entendía por completo, pero que me generaron muchísima inquietud. Dije, ¿dónde va a ser el evento? Bueno, empecé a investigar, iba a ser un evento que iba a ser en Tijuana. Algo que me cautivó, me dijo, estamos necesitando a los jóvenes que quieren construir el nuevo México que estamos anhelando. Perdón, Miguel, ¿de qué edad tenías? Yo tenía en ese momento 22 años aproximadamente. Ok, ¿casi terminando tu carrera? Sí, estaba por terminar la carrera aproximadamente por ahí. Y en ese momento decido ir a Tijuana. Veo que era un organismo empresarial. Supe que era Coparmex, Coparmex es la Confederación Patronal de la República Mexicana. Es el único sindicato patronal que existe en nuestro país. Y bueno, yo pensé que nada más eran temas de empresa, que por sí solo sería muy interesante, claro. Pero mi sorpresa fue completamente otra, porque la primera plática que yo entro, además algo muy interesante, viajo en un camión 36 horas, no tenía para pagar un boleto de avión que pudiera haber sido usual. En ese momento la idea era llegar con los propios recursos que yo tenía, agarro un camión, 36 horas después estoy en Tijuana. Llego, me pongo un traje, asisto a la primera plática, y la primera plática es de una persona que cambió mi vida por completo, que se llamaba Carlos Abascal Carranza, que en paz descanse, el licenciado Carlos Abascal, que en ese momento era el presidente recién entrado de la Coparmex. Okay. Y las primeras pláticas que escucho hablar de Carlos es que estaba buscando una economía de mercado con responsabilidad social, una economía de mercado con rostro humano. Esas fueron sus primeras palabras que yo escuché, y fue algo que dije, quiero más de esto y quiero involucrarme al 100%. Wow. En ese momento empecé a participar mucho en esos organismos, en ese organismo en lo particular, en Coparmex,
Y luego me di cuenta que había un grupo de jóvenes, justamente en esta convocatoria que estaba haciendo el presidente nacional de empresarios jóvenes, que a la postre en este momento es mi compadre, y que en ese momento veía que había un grupo de jóvenes de toda la República y estábamos en una mesa redonda, cada uno diciendo qué es lo que estaba haciendo dentro de su comunidad, en un sentido de responsabilidad social. Es decir, la responsabilidad social es no solamente lo que te corresponde, ¿no? Alguien me decía, oye, es que yo soy un buen hijo, yo soy un buen estudiante, soy un buen ciudadano. Perdóname, esa es tu obligación. Es tu mínimo. Ese es tu mínimo, Sí, eso es sí, para claro, entrarle. por supuesto. De ahí para arriba, ¿qué estás haciendo, Sí, no? sí. Y ese fue mi primer choque, porque dije, bueno, pues yo creo que yo participo de alguna forma, o contribuyo más que participo, pues con esta serie de situaciones. Y me doy cuenta que estaba completamente en pañales con lo que estaban haciendo todos los jóvenes a lo largo y ancho de todo el país. Okay. Quiero esto y me empiezo a involucrar. Y yo creo que el momento para mí más importante en esa etapa de mi vida es que logro todos estos personajes a los que yo escuché. Uno me inspiró muchísimo en un evento donde había, no sé, unos 1,500 jóvenes en una universidad. Él estaba platicando de lo que hacía Coparmex, de lo que hacían los empresarios jóvenes de la Coparmex. Una palabra o alguna frase que recuerdo muy bien que decía, nos interesa formar a seres humanos antes que empresarios. Yo decía, esto es lo que yo quiero. Te hizo total sentido. Me hizo completamente el sentido. No solamente cuando asistía a un grupo político que decía, pues sí me late la construcción del bien común, pero hay un sentido partidista. Claro. O en un evento deportivo, pues sí me late, pero no para meterme de fondo hasta el tuétano, ¿no? Sí. Quiero algo completamente que alimente el DNA para poder contribuir en esto que no sé cómo se llama, pero me interesa conocerlo. Okay. Y al final, en esta parte, con este personaje, me logró inspirar a un grupo de 1,500 personas. Yo agarro un folleto y digo, esto es lo que yo quiero para mí, ¿no? Y empecé a involucrarme mucho. Y la anécdota más bonita que pudiera compartirte es que pasaron muchos años, logro ser presidente nacional de empresarios jóvenes, cosa que fue para mí un enorme privilegio, claro, porque me toca empezar a dar pláticas en las universidades, okay, contribuir con lo que habían contribuido conmigo, poder sembrar en los jóvenes. Y fíjate lo que es la vida. Hubo un momento en donde tuve la oportunidad de que habían invitado a varias personas en un evento en la ciudad de Tijuana, precisamente donde yo había iniciado todo mi proyecto de vida dentro de la Coparmex, y él estaba como invitado. Oscar Benavides, por cierto, su nombre. Y él en ese momento no ubicaba que yo había sido uno de los jóvenes que había estado en aquel momento escuchando una plática de él. Entonces, cuando me toca participar, lo primero que se me ocurre decir es, oye, yo quiero primero decirles a los jóvenes que cuando tengan algo en sus manos lo conserven, porque eso puede cambiar su vida. Bueno, yo conservo ese panfleto, ese tríptico. Aquí lo tengo en mis manos, tengo muchos años con él, pero esto a mí me gustan las cosas como que te dan sentido el día de mañana, ¿no? Yo guardo algo que me dio sentido en un viaje, en una experiencia, en una amistad. Soy mucho de guardar cosas. Y le dije, y tengo esto que me movió muchísimo y me cambió mi vida, pero quien se le ocurrió hacer este tríptico nunca pensó el impacto que podía tener en mi vida. Mucho menos tiene una idea que en este momento yo estoy sentado al lado de él no lo sabe, pero que él fue la persona que me inspiró. Y en eso volteo y le digo, te quiero dar este tríptico porque fuiste tú la persona que me inspiró años atrás para hoy estar en el lugar que tú ocupaste el día que yo estaba enfrente, en una butaca, junto con otros 1,000 y tantos jóvenes, escuchando una plática que a mí me cambió la vida. Wow, Miguel. Entonces, eso fue lo que a mí me pasó en ese momento. ¿Cómo las personas de verdad, Mike, llega a un punto donde no se imaginan lo que pueden despertar en otros? Y la verdad es que pues, tenemos el yin y el yang, ¿no? Tenemos influencias que lamentablemente llegan
a generar cambios negativos, desfavorables en las personas que hacen daño, pero tenemos también esta serie de personajes que sin darse cuenta y sin pretenderlo a lo mejor, te dejan una transformación absoluta en tu vida y hasta dónde te llevan para darle vida a tus sueños, ¿no? Para cristalizarlos. Miguel, seguramente dentro de todo este andar has tenido infinidad de aprendizajes, de experiencias y como bien lo dices, acabas de citar ya 2 figuras que han sido importantes en ti, pero ¿habría algo en particular dentro de tu proceso de formación que podrías decirnos, oye, hubo algo en particular que esto forjó mi carácter, que esto me ayudó a ser más determinado? Incluso, ¿sabes qué? Hasta hubo un error que me marcó profundamente porque partiendo de ahí tuve que entender que tenía que hacer algunas cosas de forma distinta. ¿Algo en particular, Miguel? Claro, yo te platicaría 2. Ahorita me pusiste 2 ideas en la cabeza. La primera, que tiene que ver con lo positivo. Sí. Lo positivo fue que cuando llego a la presidencia de empresarios jóvenes de la Coparmex, veo algo que me generó una enorme ilusión de decir, ¿cómo puedo contribuir para con mi comunidad, para con las personas que me rodean, con algo que he sido profundamente privilegiado de recibir, de poder platicar con los jóvenes a lo largo y ancho de todo el país, de haber viajado a otros países, de conocer organismos especializados en temas de responsabilidad social, como el Wittenberg Center en Alemania, o conocer a tantas personas que cambiaron mi vida, por mencionar algunas, don Lorenzo Serviz, que es el dueño de Bimbo, que es el pilar para el sector empresarial y para muchos otros conceptos de la responsabilidad social. Y fíjate que en algún momento dije, yo quiero algo donde pueda trascender. Y en esa forma de trascender se me ocurrió, pensando, estaba platicando con mi abuelo. Mi abuelo era un doctor que tenía un sanatorio, por cierto, aquí en la ciudad de Morelia, el Sanatorio Guadalupano. Mucha gente nacimos ahí en ese sanatorio. Y le digo, abuelito, no sé cómo trascender y sobre todo cómo regresar algo de lo mucho que yo he recibido. Claro. Me decía, mira, hijo, la manera de trascender fue trayendo niños al mundo. Okay. Pero... Y no nada más haciéndolos. Si no, nada más haciéndolos, ya, porque era además su profesión y qué bueno que me permites aclararlo, que no tener ahí problemas con mi mamá. Pero evitar malos entendidos. Y me dijo, llegará el momento en que lo puedas entender. Y sobre todo va a llegar algo que te haga sentido. ¿Ok? Para no hacerles el cuento largo, un día dando una plática a un grupo de jóvenes en Cancún, estaba cruzando desde la isla de Isla Mujeres a Cancún en una barquita, una panga de estas que te van trasladando, y en eso siento una enorme energía que atraviesa todo mi cuerpo y que me hace voltear, y en eso veo la bandera monumental. Y puedo decirte sin posibilidades de exagerar que me dieron ganas hasta de llorar. Okay. O sea, ver tan majestuosa la bandera, en ese momento una bandera monumental, y digo, eso es lo que quiero. ¿Cómo? No lo sé. ¿Para dónde? Tampoco. Pero eso es lo que quiero. Es ese sentimiento que te genera ver ondeando la bandera nacional y que te genera esa emoción en el cuerpo. Yo en ese momento vivía en Celaya, Guanajuato. Prácticamente ya me había mudado a vivir aquí a Morelia. Aquí en Morelia llegamos en el año 2000. Ya tengo 26 años aquí en la ciudad de Morelia. Y en ese momento dije, bueno, voy a poner una bandera monumental en la ciudad de Celaya. Se me ocurrió eso. Y fíjate que me pongo a estudiar y me doy cuenta que la bandera monumental es un proyecto que hace el presidente Ernesto Zedillo. Las banderas más grandes que había en nuestro país eran las que conocíamos en las escuelas, que medían 20 metros el asta, que estaba en el patio de cualquier centro escolar. Y el presidente Zedillo, en una ocasión que va a inaugurar una zona militar, el general lo quiere apantallar y le pone una bandera de 50 metros de altura. Cuando pasa por un lado del general y ve la alta bandera el presidente Zedillo, le dice, general, qué bonita está la bandera. Sí, señor presidente, qué bueno que le gustó. Termina el acto militar,
le dice, oiga, ¿quién fue el del proyecto? No, pues aquí está el ingeniero, por cierto, es el ingeniero Salvador Álvarez Jot, que si algún día llega a escucharlo, que es este podcast, también le mando un abrazo con mucho cariño. Y él fue en México el que puso la primera bandera monumental, que fue en este campo militar, que medía 50 metros de altura, y a partir de ese momento se hace decreto nacional, o sea, es un decreto presidencial, que las banderas monumentales en nuestro país iban a medir 50 metros de altura, la mínima. Sí. Y la más grande, por cierto, como dato cultural, está en la ciudad de Iguala, Guerrero, que mide 110 metros de altura. Wow. Bueno, al ser un tema de presidencia, pues no la podían, y tenían un candado. Solamente podían estar bordeando las fronteras, ejemplo Tijuana, o en los puertos, ejemplo Cancún. Okay. Entonces, pues ahí me doy cuenta de que la posibilidad que pudiera poner yo una bandera monumental en Celaya, pues era muy complicada, ¿no? Sí, porque claro, el decreto presidencial es que... Ni puerto ni frontera. Ni puerto ni frontera. Bueno, pues de ahí, una de las cosas que siempre creo que he tenido es la terquedad. Y decido empezar a ver cómo sí, el no ya lo tenía. Sí, claro. A ver cómo le hago para que sí. Claro. Entonces empiezo el caminito. En su momento le doy una carta al presidente Zedillo, donde le solicito formalmente que nos permitiera poner una bandera en Celaya. Su equipo del presidente, de manera muy generosa, recibió la carta, pero pues de ahí no pasó. Y de ahí empecé a mandar unas cartas a la parte militar. Y no te de mentir, pero yo creo que unas 200 cartas han de haber sido pocas las que mandamos, que un buen día nos dicen ya no mande cartas. El presidente acaba de autorizar que le da permiso para poner la bandera monumental en la ciudad de Celaya. La primera bandera monumental se puso en la ciudad de Celaya, y posteriormente, por cierto, la de Morelia también. Gestionaste esa parte. También me tocó gestionarla junto con un grupo de personas, pero ahí nació ese proyecto de las banderas monumentales. Okay. Y lo más bonito de todo es que quien las puso fueron todos los niños de Celaya, al igual que el de Morelia. Okay. Lo que pensamos es que si somos capaces el día de mañana de defender un proyecto donde no importa el estatus social que tengas, el partido al que pertenezcas, la cuestión ideológica que manejes, sí, claro. Porque en esta todos somos iguales porque todos somos mexicanos. Estoy de acuerdo. Y que los niños defendieran un proyecto de esta naturaleza, el día de mañana podríamos defender cualquier proyecto. Entonces sí, claro. Dijimos, vamos a alimentar la parte de la ciudadanía. Okay. Vamos a generar este sentido cívico de las personas, sí. Este tema de la responsabilidad social que nos corresponde. Claro. Y hay un ejemplo muy claro, Un día estábamos promocionando en una radiodifusora y de repente nos cuestiona la persona que nos estaba haciendo la entrevista de que por qué se nos ocurría pues generar estos recursos para poner la bandera monumental en Celaya cuando había temas de drenaje o de luz, sí, claro, de alcantarillado, en lo que fuera, ¿no? Siempre los hay. Y antes de que yo fuera a contestar, empiezan a entrar una serie de llamadas al intercomunicador de la radiodifusora, cientos de llamadas de mamás o de niños, donde decían que justamente esa era la parte más importante. Al gobierno le corresponde esa parte de cuestiones de solventar la estructura municipal, y a nosotros los ciudadanos nos corresponde formar la parte ciudadana. Entonces, bueno, claro. Pues ya no hubo necesidad de hacer ninguna aclaración y afortunadamente esa parte del proyecto se llevó a cabo. ¿Y eso te marcó mucho? Eso me marcó por completo, porque cuando alguien quiere hacer algo para sí mismo, pues no trasciende. Pues sí, pero cuando haces algo para los demás, ahí... Cada vez que yo voy a Celaya y paso por la bandera monumental y veo... porque además una parte muy importante que me encantó, los niños decían, esa bandera es mía porque un pedacito de ella yo la pagué. Cada niño de Celaya, incluyendo cada niño de Morelia, puso un peso de todas las escuelas para la construcción de la bandera. Entonces, eso fue algo que me marcó por completo. Y en la parte negativa... Y te da un sentido de pertenencia. Y me da, pues el sentido de pertenencia, todo, pues todo, ¿no? Y en la parte negativa, fíjate que podría decirte que algo que me marcó justamente el otro lado de la moneda es que yo estaba a punto de irme en un intercambio escolar a estudiar un año a Estados Unidos, y
pocos meses antes, un par de meses antes, iba con mis amigos, nos fuimos de fiesta y de regreso choco el carro, ¿no? Pérdida total. El carro no estaba asegurado, ¿no? De esas escenas que donde no quieres estar. Sí, no quieres estar. Y el carro era de mi hermano mayor, Mariano, que también le mando un saludo muy cariñoso. Y en ese momento me dice mi papá, llegado esta escena donde empezamos a platicar de qué fue lo que pasó, por qué lo hice. Una irresponsabilidad completa, ¿no? De las que cometemos muchos los jóvenes. Por eso y todavía no se nos quita. Y los adultos, ¿no? y algunos adultos y algunos todavía, adultos, ¿no? Oye, pero por eso dicen que la juventud es eso que se cura con los años, ¿no? Exacto. Uno siempre tiene su corazón joven. Entonces ahí no hay manera de que no te sigas equivocando, sí, ¿no? Claro, Tristemente ahí eso te acompaña toda la vida. Y al final me dice mi papá, mira, pues lo único con lo que cuentas es el ahorro que tenías para irte a tu intercambio. La decisión tú la vas a tomar. Para mí la lección más importante que me dio en ese momento fue la elección, Edgar, porque mi papá claramente en ese momento tenía como dicen, el mango. La sartén por el mango. La sartén por el mango. Y me hubiera dicho, lo vamos a hacer así. Y yo hubiera acatado porque pues, lo que tenía era la cola entre las patas. Sí, por supuesto. Pero fue justamente la elección, el ejemplo que a mí me dio mi papá, decir, todos los actos tienen consecuencias, sí, para bien y para mal. Claro. Esto es con lo que tú cuentas, la decisión la vas a tomar tú. Y la verdad es que me puso entre la espada y la pared, y lo único que agradezco muchísimo es que me haya dado esa elección, porque tuve que ser yo el que sacara de su boca el decir, sí, papá, lo voy a hacer. No me fui, tuve otras experiencias en mi vida, esa me quedó muy marcada, pero me enseñó el valor de la elección y el valor de que todos los errores tienen una consecuencia. Y hay que hacerse responsable. Y hay que hacerse responsable de ellos. Y eso me marcó porque cuando yo tengo alguna situación con mis hijos o cuando tengo alguna situación en la empresa, digo, pues mira, pues hay esto, pero tú toma la decisión. Sí, claro. Por supuesto, ya la aprendimos. Ya la aprendí. Oye, Miguel, digo, wow, qué padre el par de experiencias. Quiero hacer una apreciación porque ahorita que comentaste, se me fue. Iba a hacer algo, ya me acordaré y lo citaré. Continuando con esta parte, y gracias por lo que nos vas. Ya me acordé. Cuando dijiste de que eras terco, ¿no? Este tema de la terquedad, sí quiero hacer una apreciación al respecto, y no particularmente para ti, Miguel, que sabemos perfectamente que es una forma de expresarlo solamente. Estamos muy claros en que esto es para toda la gente, donde a veces decimos, no, pues es que soy bastante terco. Hagamos una diferenciación. La terquedad, prima hermana de la necedad, significa querer lograr un objetivo, querer alcanzar una meta, después de ver que de esta manera no está funcionando, y mantenerme haciéndolo de la misma forma. Ahí puede llegar la necedad, la terquedad. Uh-huh. Yo diría que lo que hiciste en su momento con tantas cartas, algo le habrás cambiado a cada carta, ¿sí? Fue un tema de persistencia. Que lo que significa es, no abandonamos nuestra meta, no abandonamos nuestro objetivo, pero cada vez lo intentamos de una forma diferente. Coincido completamente contigo en esa parte. Mira, lo que sí tengo claro es que cuando uno tiene un sueño y no abandonas ese sueño, no tiene por qué no cumplirse. Estoy de acuerdo contigo. Esa frase me suena mucho. En el 2017 tomé un coaching de manejo de energía y recuerdo que la coach me decía, Edgar, piensa en tu sueño más ambicioso. De verdad, en tu sueño más ambicioso. Y va a llegar el punto donde vas a descubrir que eso es nada contra todo lo que el universo ya tiene definido para ti. Hace unos minutos antes de estar acá, estaba chateando con una persona que me compartía algunas situaciones personales y yo le decía, revisa tu fe, revisa tu fe, revisa tu fe. ¿Dónde está tu fe? Revisa tu centro. ¿Quién mora en tu interior para pensar que las cosas puedan ser posibles o para que te asusten los retos que están enfrente? ¿No? Claro. Creo que va mucho por ahí. Claro. Oye, Mike, dentro de toda esa parte, digo, con las responsabilidades que has tenido dentro de los organismos empresariales, sin duda alguna,
en más de algún momento te ha retado el hecho de tener que tomar decisiones. Por supuesto que habrá un consenso, que se rebotará entre un comité, etcétera, pero a veces, como responsable, hay que tomar alguna decisión de forma, no sé si unilateral, pero sí algo que fue tomado por mí, fue resuelto por mí. ¿Cuál sería la decisión más difícil que llegaste a tomar dentro de esta responsabilidad de un liderazgo nacional? Fíjate que, a ver, primero yo creo que las decisiones, la mayor parte de las decisiones las tomas en soledad, ¿no? O hay una, hay una, por decirlo de alguna manera, un tema donde haces una reflexión interior y la tomas en soledad, ¿no? En intimidad, por decirlo algo. Sí. Y yo, fíjate que esta parte, a mí me gusta mucho la montaña. He encontrado para mí en la montaña una forma de sanar impresionante. Y la montaña lo que te va enseñando es que cada una de las etapas de la montaña hasta llegar a la cumbre de la montaña es que tú vas haciéndolo en propia reflexión, con tus propios elementos, con tus propias habilidades, pero acompañado en la parte espiritual. Sí, siempre. Entonces, pareciera que vas en soledad, pero vas a acompañar, ¿no? Entonces, para hacer la claridad de esta. Sí, por supuesto. Y mira, así como tal, alguna decisión, tuvimos momentos muy complicados con el gobierno federal, muy particulares con el gobierno de Enrique Peña Nieto, donde salimos cuando estaba el tema de todo el sistema nacional anticorrupción que se estaba creando en nuestro país, y salimos al Ángel de la Independencia, la Confederación Patronal de la República Mexicana. En ese momento a mí me tocaba ser secretario general. El secretario general tiene que ver con todo lo que es la parte interna de la organización, ¿no? Por llamarlo así, en la parte política, el secretario de gobierno, y el presidente, o en este caso el gobernador, la parte externa. Claro. Y bueno, pues toda la parte de las presiones hacia el interior eran muy fuertes porque pues hay como que siempre situaciones muy complicadas que se dan en esos momentos, pero cuando haces... Yo tengo una recomendación que me hizo mi papá el día que yo me salí de la casa, Edgar, que fue, la verdad es que a muy temprana edad, porque yo la preparatoria me salí a hacerla a Monterrey. Yo vivía en Celaya y salgo a la prepa a hacerla a Monterrey. Y justo cuando me voy, y además me voy, no creas que por un sentido de que mis papás me apoyaban en muchas cosas, que así siempre lo han hecho, pero fue, debo de recordar que yo estaba como queriendo poner tierra de por medio e irme, situaciones que estaba viviendo en ese momento, e irme lejos de mi ciudad, y encontré que la ciudad más lejana que había era la de Monterrey. Pero justo cuando me iba a ir, mi papá me dice, oye, hijo, ven, siéntate. Estábamos sentados y me dice, de aquí en adelante vas a tener que tomar decisiones, y dos particularmente siempre van a estar presentes. Una va a ser, son dos puertas, me decía él, que vas a tener que abrir. Una es la correcta y la otra es la conveniente. Cuando tengas duda cuál abrir, no te equivoques. La correcta. Habrá cosas que te convengan, pero que no son las correctas. Claro. Y esa para mí, Edgar, fue rectora, una forma de vida de ahí en adelante. Y entonces yo siempre las pongo en balanza y pongo en las decisiones que yo tenía que tomar en la Coparmex o en las decisiones más complicadas que he tomado, es a lo mejor lo conveniente es no decir nada y quedar bien, pero no es la correcta. La correcta es decir las cosas de frente y en congruencia. Y esas fueron, sin particularizar alguna, la del Sistema Nacional de Corrupción, para mí fue una de las momentos más complicados que vivía el país, porque fue la sociedad, fue la ciudadanía que empujó el tema del Sistema Nacional Anticorrupción, porque el gobierno no le interesaba, no le gusta que ese tema, mucho menos lo llevara a cabo la ciudadanía. Y entonces ahí estuvo el estira y afloja, y fueron momentos muy complicados
Y son esas Sí, luego antes. amenazas vedadas, Sí, o veladas más bien, Sí. donde pues te llegan mensajes por teléfono, llamadas al celular, donde te dicen mejor no le muevas, Claro, déjalo así, sí. tu familia Abandona está, la tu idea. familia está tranquila, ¿para qué la pones intranquila? Son mensajes subliminales que te roban toda la tranquilidad del mundo, Absoluta. pero dices, hay un bien superior, hay un bien común, es un tema correcto, tiene que salir adelante y pues adelante lo Y sacamos. más de ¿no? alguien está confiando en lo que estoy haciendo, ¿no? Y además te das cuenta de que la mayor parte de las personas opinan igual que tú. Por Entonces, supuesto. esos acompañamientos, justo con el presidente en su momento, que estaba ahí en ese momento, Gustavo de Hoyos, nos platicábamos los dos y decíamos, pues este es el momento de la verdad. Claro. O salimos y decimos algo o nos quedamos callados. Y callamos para siempre. Y la verdad es que pues no nos quedamos con las ganas y hicimos lo correcto, ¿no? Lo que tienen que hacer. Lo que Gracias, teníamos Mike. que hacer. Interesante. Oye, Miguel, dentro de estos procesos, cuando a ti te tocaba ir y buscar algo que deseabas para ti, que sabías que era importante, porque hoy podría estarnos escuchando mucha gente decir, bueno, a ver, pero está escuchando a un Miguel y es un tipo muy seguro y seguramente muy preparado y con mucha conciencia y ya la experiencia y chalala, ¿no? Pero evidentemente no nacimos así. Se ha ido dando todo un claro. proceso Sí. a lo largo del tiempo. ¿Has vivido momentos de temor, momentos de desconfianza con respecto a tu propia capacidad, ya sea para conseguir algo, para lograr algo, o para una de estas tomas de decisiones? Es decir, en algún momento aparece un temor en ti que te frene, que te limite en alguna medida para tomar una decisión o para realizar una acción. ¿Te llegó a suceder en algún momento? Sí, fíjate que ahorita que lo pienso, yo creo que muchos de los miedos que tienes, o que tengo, o que tuve, se convirtieron justamente como en objetivos. Que Sí. a mí me costaba mucho trabajo, por decir algo, el tema de la seguridad en mí, ¿no? Ok, O sea, me consideraba un joven inseguro, ok. ¿no? O sea, llegaba a una fiesta y pues mejor me iba en una esquina y ahí platicaba y ahí que me Perfil quedaba, bajo. perfil bajo. Sí, claro, sí. Yo veía entrar a algún amigo o algo, abría la puerta casi como estas de cantina, ¿no? Casi la aventaba y Reinas de la entraba primavera. y Ya yo, llegué. hola, ¿cómo estás? Y saludando a todo el mundo, decía, Sí. wow, qué cuate más seguro, Sí, ¿no? sí, Y yo, claro, claro. y yo entraba sin que nadie se diera cuenta y me ponía en una esquina a platicar con alguien. Y y tal vez generaba esa idea de que, ¿cómo me gustaría tener esa seguridad? Y me la guardaba. O veía hablando a alguien en público, dando una conferencia, una plática, y decía, híjole, a mí me cuesta mucho trabajo el concepto de las ideas, o tener una hilación con ellas, o poder tener a lo mejor hasta la dicción Claro. en algunas de O ellas. pánico escénico. Yo tenía de repente problemas de frenillo, Ok. entonces hablaba y mucha gente, amigos, se burlaban, ¿no? Oye, Sí. así, ¿verdad? Y eso me generaba mucho, o sea, te reías Te con genera ellos por inseguridad, compromiso, Claro, pues sí. pero por dentro te Sí, sí, comía, ¿no? Sí, totalmente. Y te rompía. entonces, bendito sea Dios, son los miedos, porque son los miedos justamente lo que alimentan los sueños. Estoy de acuerdo. Y en la medida de que esos miedos los vas acompañando, se van convirtiendo en objetivos. Claro. Y yo creo que la parte justamente de ver cómo el miedo en ese momento está presente y cómo cristalizas adelante el sueño alimentado por el miedo. Sí, sí, sí. Entonces, claro, por supuesto. pues yo creo que esa parte ha estado justo ninguna de las cosas en las que yo hoy, bendito sea Dios, he tenido oportunidad de capitalizar, por llamarlo de alguna manera, como un objetivo, como un éxito importante, viéndolo para atrás, Han venido acompañadas de su respectivo miedo. han venido acompañadas de muchísimos miedos, y eso me parece que es completamente natural. Entre nosotros, ¿no? Que creo que hablar del tema de miedo no es un pecado, siempre y cuando el miedo no me frene. Siempre y cuando el miedo no me congele, no me impida actuar, no me impida hacer lo que debo hacer. Claro. Es una parte importante. No hay una película de Will Smith, a ver si lo ubicas, creo que se llama Más allá de la Tierra, donde sale con su hijo Jaden Smith.
donde van en una nave y se accidentan y él se lesiona su pierna, entonces no puede salir a pedir ayuda y manda a su hijo a pedir ayuda. Pero en el lugar donde ellos se accidentaron había un depredador que terminaba con toda vida que existiera. Pero resulta que este depredador ya no veía, no escuchaba. Lo único que percibía como tal era el miedo. Y cuando encontraba el miedo, pues sabía que estaba ahí la presa y se acabó la historia. Sí. Y el hijo evidentemente lo vivía, ¿no? Ejemplo. Sí. Y entonces yo recuerdo una frase donde Will Smith le dice, tienes que ir, le llamaba cadete, ¿no? O sea, tienes que ir y tienes que hacer las cosas. Tienes que entender que el miedo está ahí. El miedo es una realidad. Pero está en ti el tomar la decisión de hacer las cosas o derrumbarte ante el miedo. Y de esa manera es como justamente el hijo logra pasar lo que tenía que pasar sin que el depredador terminara con su vida, ¿no? Sí, entonces esa parte creo que es algo natural porque estamos tratando de orientar justamente esto para que las personas que nos escuchan, jóvenes, adultos de la edad que sea, entiendan perfectamente que los miedos están ahí. Pero no podemos dejar de actuar, no podemos dejar de intentar, no podemos dejar de buscar la manera de que se vuelva realidad lo que estamos anhelando, lo que estamos soñando, lo que estamos ambicionando, solamente porque apareció una gota de miedo, ¿no? Fíjate que ahorita que dices eso, recordé como una técnica que alguien en algún momento me decía, mira, Miguel, te voy a pedir que leas este libro que se llamaba El Tao del Liderazgo. Okay. Y el Tao no es otra cosa que pudiéramos decir el alma, la parte profunda. Y en ese libro lo que te decía es que cuando tú hablas o cuando vas a hacer algo, tú tenías que irte al centro de tu ser y encontrar ahí como si estuvieras viendo una montaña. Él habla de que vas viendo como un águila va sobrevolando un bosque, ¿no? Sí. Y en eso el águila va sobrevolando el bosque. Ahorita imagínense esa visión, y ves cómo se están moviendo las copas de los árboles. Sí. Esa copa de los árboles lo que está haciendo es tu nivel de nerviosismo, son esas copas de los árboles. Bueno, entonces que vayas planeando y vayas bajando y ves a lo lejos que hay una laguna. Entonces el águila baja, se para a pie de laguna y en eso se le queda viendo y el agua está turbia, ¿no? Claro. Entonces que centres tu mirada en el estanque de agua que hay ahí hasta que se vaya toda la turbulencia y que en ese momento puedas tú reflejarte en el agua, ¿no? Sí, entiendo. Bueno, ahí lo que haces es que vas bajando tus niveles. Hay quien le sabe más este tema y te habla de los chakras, pero vas bajando tus niveles de respiración y en el momento donde tú te encuentras más tranquilo y te puedes reflejar en el estanque del agua, el águila con sus ojos está viendo sus propios ojos, le tomes una fotografía en ese momento y ahí la guardes. Y cada vez que vayas a hacer algo o que vayas a hablar con alguien, regreses a esa zona segura. Entiendo, claro. Y yo lo hago hasta la fecha, ¿eh? En este momento yo estoy ahí en ese estanque viendo, y el águila eres tú, viendo ese estanque y cada vez que siento los nervios que a la fecha me siguen acompañando, claro, trato de que se vaya reflejando los ojos en el estanque hasta que esté el reflejo completamente al 100%, ¿no? Oye, me encanta cómo lo relatas porque creo absolutamente el nombre de este podcast, que es El Despegue, justamente es donde hablamos de que muchas de las veces para alcanzar los vuelos más altos no tenemos que pensar que arrancamos este vuelo, que inició este vuelo hasta que estábamos en el aire. A veces de que estamos en el piso, justamente cuando alcanzamos esa paz y tomamos la decisión de actuar, cuando estamos en ese espejo de agua y podemos ver esa imagen y darnos cuenta de la grandeza que existe en nosotros, es cuando de verdad tenemos ese valor y el atrevimiento para intentar las cosas, pero hay que llegar a ese punto conociéndonos un poco nosotros, ¿no? Oye, Miguel, una de las, para ir cerrando este episodio, que la verdad es que el tiempo se ha ido volando, pero no me sorprende, Miguel, porque para hablar contigo ya sé de qué se trata. La verdad es que siempre es muy enriquecedor estarte escuchando y esto para mí es muy importante.
Dentro de todos estos procesos, cuando vamos creciendo y teniendo responsabilidades de este tipo, pues nos va tocando interactuar con mucha gente, ¿estás de acuerdo con eso? Y entonces, invariablemente te toca ver personas de todo, desde que viene muy atrevido, muy echado para adelante y que nada lo frena y es muy determinado, hasta también las personas que en un momento determinado quieren, pero tienen miedo, ¿no? Particularmente quisiera remontarme un poco al tiempo, hace 20, 22 años que llegué a tu organización en el 2004, pues digo, te haya gustado o no, te convertiste en mi mentor, te convertiste en mi referente, en mi inspiración en muchos sentidos. Yo he dicho profesionalmente cuando hablo con alguien o me invitan a dar alguna plática, lo acabo de hacer la semana pasada en Guadalajara, yo les decía, el 95% de lo que existe en Edgar a nivel profesional es ADN de Miguel Gallardo, cosa que de verdad valoro mucho y admiro mucho de ti. Pero en ese sentido, justamente, Miguel, ¿qué es lo que tú, como líder, qué es lo que tú buscarías? ¿Qué tratarías de encontrar en una persona que quiere darle vida a su propio proyecto? Pensemos en un emprendedor que quiere echar a volar su proyecto, pero que tal vez, pues a veces puede no conocer el agua por lo redondo, ¿no? Pero tiene todas las ganas de hacerlo, aún no se da cuenta, pero tiene todas las cualidades que se necesitan para poder darle vidas a su proyecto. Tú como líder, ¿qué esperarías encontrar en una persona para que le pueda dar vida al proyecto que esa persona está queriendo echar a volar? ¿Qué características, qué cualidades dirías que debiera tener esa persona? Sí o sí. La primera, actitud. Mira, decía Víctor Frank que la máxima libertad que tiene el ser humano es la actitud que toma frente al evento externo. Claro. Si eso te lo dice una persona que estaba en un campo de concentración y donde el día de mañana podía convertirse en un pedazo de jabón, pues te habla de todo, ¿no? Sí, absolutamente. Podrás, decía alguna ocasión el Quijote, cuando le dicen, lo voy a condenar a que pase el día de hoy en la noche para que duerma en la cárcel. Le dije, usted me podrá mandar a la cárcel, pero que el dormir es cosa mía, ¿no? Entonces, yo creo que la actitud tiene muchísimas cosas que ver en eso y yo creo que es un elemento cuando tú ves, cuando estás en una organización, cuando estás en un equipo, en un grupo de personas, y hay una mala actitud de una persona, se contagia muy rápido dentro del grupo, pues la gente negativa, es la gente que no aporta, que no hay que confundir eso con la parte de los miedos. Alguien simplemente no es que tenga mala actitud, sino que es una persona más pasiva y que tiene ciertos miedos para pues hacerse notar o algo, que todo eso es un proceso. Por supuesto. Yo a una persona que tiene actitud, le veo todo el potencial, porque todo lo demás es cuestión de aprender. Por supuesto. ¿No? Claro, o sea, cualquier organización hoy cuando está contratando a personas en alguna actividad, tiene muy claros sus requisitos, experiencia, pero en la gran mayoría de las organizaciones no me interesa que tengas experiencia, lo que me interesa es que tengas actitud. Sí, por supuesto. Para poderte enseñar todo lo que me interesa que conozcas. Que seas coachable. Que seas coachable, ¿no? Por supuesto. Entonces, yo creo que es un elemento, y ya que tú mencionas esa parte, cuando tú llegas a mi organización, déjame contribuir en algo que es muy importante. Yo lo que veía era una persona, a un joven casado, con hijos pequeños, con un deseo enorme, un hambre de salir adelante, con algo tatuado que era, no me puedo rendir. O sea, tú estabas ahí en la máquina haciendo cotizaciones, yéndote aquí cerca de Morelia, ¿cómo se llamaba este pueblito de aquí? A Serrano. Contigo lo conocí, yo no sabía ni que existía. Y no importaba a dónde te tuvieras que trasladar, ni cuántas horas tenías que manejar, ni cuánto tuvieras que gastar, porque a pesar no era algo que te sobraba en ese momento, ¿no? Era tu actitud. Claro. Y esa actitud es lo que hoy te tiene aquí, donde estás. Y eso fue lo que yo en su momento vi en tus ojos, ese brillo de actitud, que todo lo demás iba a dar
porque tenías ese elemento tan importante, ¿no? Miguel, gracias. Aquí es la parte donde lloro, amigos. No, la verdad es que es importante, Miguel, gracias por señalarlo como tal, porque siempre escucharlo siempre alimenta el alma, a pesar de que sabemos y estamos muy ciertos de lo que somos, de lo que podemos y de lo que hemos ido haciendo y de lo que nos resta por aprender y por lograr. La verdad es que vale mucho la pena a veces recordarnos un poquito esa parte de cómo arrancamos y dónde arrancamos, ¿no? Y esto me contesta la siguiente pregunta que te iba a hacer de dónde podrías encontrar la diferencia entre quien la rompe, entre quien consolida su proyecto y quien no, pues ahí ya lo contestaste, Sí, ¿no? la actitud. Yo escuché a una persona que decía, a ver, güey, si no sabe, lo enseño. Claro. Pero si no quiere, ¿cómo le hago? Claro. No, eso es definitivo. Miguel, me encantaría que fuéramos dejando un mensaje justamente para las personas. Quiero orientarlo, claro, a los jóvenes que son emprendedores, que están buscando, pero no solamente a los jóvenes, porque a lo mejor alguien puede decir, o sea, y los que tenemos más años ya no. Quiero dirigirme lógicamente a todas las personas que tienen en la cabeza este deseo, este sueño, esta ambición de lograr algo más grande, de consolidarse en algo, de romperla, de ofrecer un mejor estilo de vida para sus familias, pero partiendo sobre todo de qué sí podemos hacer para aportarle a México, para aportarle a nuestro país. Y la pregunta es, hoy, con tu experiencia en esta parte empresarial, Miguel, ¿qué podrías decirnos de manera muy concisa que necesita hoy México en sus empresarios y en sus emprendedores? Mira, primero, híjole, es una muy buena pregunta y parte del tema del día de hoy tiene que ver con la responsabilidad social. Absolutamente. Y déjame primero definir la responsabilidad social desde la visión de la empresa como tal, desde el empresario, ¿no? La responsabilidad social es el compromiso consciente y congruente de la empresa de poner a la persona en el centro, sí, para co-crear valor con y para sus grupos de interés a partir del cumplimiento de la ley, el respeto por los valores éticos, los derechos humanos y el medio ambiente, a fin de generar desarrollo sostenible. Bien. Y la creación del bien común. Me parece que primero el punto elemental de una organización y de un empresario con el tema que nos convoca es poner a la persona en el centro como principio y fin de cualquier decisión que tú tengas que tomar dentro de la organización. Uno de los objetivos de la empresa es que la empresa llegue a transformar las comunidades donde se encuentran. Claro. Por consecuencia, tienen dividendos, que es lo que le da la sostenibilidad en el tiempo. Uh-huh. Pero esta visión, esta claridad de decir, el primero está el desarrollo de las personas para poner dentro de mis decisiones. Cada vez que tomemos una decisión, tenemos que poner a la persona en el centro. Sí. Cualquiera de nuestros colaboradores, cualquier miembro de nuestro equipo, tiene que estar como una parte fundamental en toda esta parte. Entonces, yo creo que esta parte concisa tiene que ver con este elemento de poner a la persona en el centro, el desarrollo de las personas, el desarrollo de las comunidades. Y decía un expresidente de la Coparmex, al cual también tengo un enorme aprecio, don Alberto Núñez Esteva, que decía, hay 3 cosas que necesita México: líderes, líderes y líderes. Eso es lo que necesitamos, sí, mucho más gente que haga, no solamente, oye, yo estoy haciendo lo que me corresponde, soy un buen empresario, soy un buen ciudadano, un buen vecino, voy a la iglesia todos los domingos, perdóname, esa es tu obligación. De ahí para arriba, ¿qué es lo que estás contribuyendo? Claro. Para que con el liderazgo que tú tienes, el líder no es aquel que se para en un meeting y hace un diálogo con las personas que están ahí. El líder es el que está dentro de tu comunidad, el que colabora dentro de la casa, el que colabora en la escuela de los hijos, el que colabora dentro del grupo donde labora, en fin. Que genera influencia, que conecta. Todas las personas, la persona que todos los días transporta a alguien en una combi o en el camión de una ruta o en una de las construcciones, el encargado de obra, todas las personas ejercen un liderazgo. Claro. ¿Qué haces con ese liderazgo para impactar a los demás, para que esas personas puedan tener un desarrollo que puedan hacer que las cosas cambien en su entorno para un bien común, para un bien
superior en el caso de sus familiares, ¿no? Ese me parece una de las cosas importantes que tenemos que hacer y contribuir. Fabuloso. Miguel, yo termino con esta última pregunta y para que ya tú nos des tu propio cierre, pero ¿qué consejo le darías a cualquier persona, indistintamente de la edad y de la posición que tenga, que está esperando que aparezcan las condiciones perfectas o el momento ideal para atreverse a intentar consolidar algo? ¿Ya de cierre? Júntalo con tu cierre porque... Ok. Bueno, a ver, ¿qué es lo que está esperando? A ver. ¿Qué le dirías a esa persona que está esperando que las circunstancias sean las perfectas, sean las ideales? Ok. Que no sé si va a llegar. Tú haces la situación. Tú haces que ese momento sea el momento, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho, no es frase, es como un pensamiento más bien, Sí. donde decía, oye, todos los días una persona que trabaja en el campo se levanta a las 5 de la mañana, ara la tierra esperando que llueva. Claro. Hay uno y enfrente hay otro, todos los días. Al cabo de la jornada, que es de las 5 de la mañana a las 6 de la tarde, que yo empiezo a oscurecer, esperando que llueva. Tarde o temprano, uno de los dos decide ya no seguir haciéndolo porque no prepara la tierra porque no llueve. Claro. Y el otro lo hace. Al final, si llueve, es el que tiene la tierra preparada, el que va a poder cosechar todo su trabajo. El otro, no va a suceder. Pues no va a suceder. No preparó nada. No preparaste nada, ¿no? Claro, entiendo. Entonces, tú haces que las cosas funcionen, tú haces que las cosas sucedan. No hay otra persona más, Sí, por supuesto. más que tú, toma las decisiones y lo correcto es eso. Entiendo. Lo conveniente llegará un momento en que tú digas, bueno, me conviene, ¿no? Pues mejor no, Sí, porque claro. pues no llueve, ¿para qué? Claro. ¿Para qué me canso? Pero lo correcto es, es prepararme para que si llueve, el campo esté listo para que pueda germinar. No hay otra Entonces, eso, y déjame vincularlo con la parte de algo que me gustaría compartirles. Gracias, hablando también de otra persona que para mí hizo un parteaguas en su visión y en su forma de transmitirme, al cual también le mando un abrazo con mucho cariño, es a Carlitos Páez. Para quienes no conocen a Carlitos Páez, les voy a decir que es uno de los sobrevivientes de la tragedia de los Andes en 1972, donde un grupo de jóvenes de preparatoria, 18 años, venían volando de Uruguay a Chile y en la cordillera de los Andes se estrellan. Y bueno, yo tuve la fortuna de conocerlo, tengo la fortuna de ser su amigo, y su plática es después del día 10. Y en resumen, lo que dice es que cuando estaban ahí, todos ellos, el grupo de ellos, todos eran líderes, pero había un liderazgo más fuerte que el de los demás. Claro. Y en ese momento pasaron 10 días y ya pasa una avioneta, mueve una de las alas y piensan que los van a rescatar, se toman los pocos víveres que había y al cabo del día 10 uno de ellos, Roberto Canesa, si es que no me equivoco, está escuchando por la radio que en una radio chilena los dan por muertos y los van a ir a buscar hasta el deshielo, que eso iba a pasar en 8 meses. Claro. Entonces entra al fuselaje del avión donde estaban varios, entre ellos Carlitos Páez, y les dice, oigan, acabo de escuchar una muy buena noticia. Acabo de escuchar que nos dan por muertos y que van a venir a recogernos en el deshielo, que va a ser en 8 meses. Y en eso se levanta Carlitos Páez y le dice, oye, mi hijo de tu tal por cual, ¿por qué dices que es una buena noticia? ¿De dónde? Y le dice, Carlitos, porque a partir de este momento ya no vamos a depender de los de afuera. A partir de este momento vamos a depender de nosotros para salir adelante. Y él termina en su plática, que es una plática extraordinaria, es el acto de sobrevivencia más importante que ha habido en la humanidad. 72 días que duraron estando en la cordillera, donde dice, la buena noticia es que depende de ti. Entonces yo te quiero decir a ti, que me escuchas, que la buena noticia es que depende de ti porque ya no vas a esperar que vengan de afuera a rescatarte. Claro. Porque hay una parte muy importante.
todos estamos cruzando una cordillera en este momento. Sí, absoluto. No sé cómo se llame la tuya, pero la buena noticia es que depende de ti para salir de ella. No depende de nadie más. Y eso me da el elemento final, Edgar, de que hay muchos sueños que tenemos, muchas cosas que anhelamos, muchas cosas que nos apasionan y quisiéramos esperar que pues el año que entra o cuando vengan las elecciones o cuando se caiga el gobierno de Venezuela o cuando las circunstancias venga el Papa de vuelta a Morelia o a Claro. México. La buena noticia es que solamente depende de ti que tomes la decisión correcta Claro. para que ese sueño que te esté esperando sea conquistado. Lo más importante de llegar a una cumbre es un paso detrás de otro. Claro. Y yo creo que esa es pues la parte más bonita que yo cuando escuché todas las historietas que encontramos y todas las películas de Hollywood que vemos, al final esta plática que dio Carlitos me hizo muchísimo sentido. Absolutamente. Oye, para poder salir nosotros de esa montaña, dependíamos de nosotros y dependía de mí poder salir, porque muchos de ellos Claro. se murieron. Sí, por supuesto, claro. Y Ya no había que esperar. ya no había nada que esperar, ya era decisión de ellos, y fueron los que decidieron hacerlo, los que pudieron salir y que pudieron salvar al resto del equipo. Entonces, para mí, pues esa sería, y termino con la frase que él mismo da en su clausura de esa plática, que también me encantó, que dice, que es una frase de San Agustín, que dice, empieza por hacer lo necesario, luego lo que es posible, y pronto, muy pronto, te encontrarás haciendo lo imposible. Miguel, muchísimas gracias. La verdad es que no esperaba menos de la charla. Seguramente dará para alguna otra charla con otro tema. Primero Dios, siempre y cuando también nos lo permita. Hoy yo espero que nos quede muy claro en la mente que el verdadero despegue no ocurre cuando ya tenemos un mundo de responsabilidades y un cargo determinado, un puesto determinado, un negocio consolidado, sino que entendamos que de verdad el despegue ocurre cuando decidimos asumir nuestra propia responsabilidad. El hecho de no esperar condiciones, las perfectas, las ideales. Alguien me decía que perfección muchas veces solo es postergación. Como no encuentro el momento perfecto, entonces lo voy postergando, lo voy posponiendo y corro el riesgo de que nunca suceda. O el miedo al fracaso, ¿no? Absolutamente. No lo hago duele. porque me duele o porque no quiero fracasar. Sí, por supuesto. Y es la mejor manera, pues no intentar nada. Claro, ¿no? exacto. Esa es mi justificación. Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Y hoy escuchándote, Miguel, me queda claro que no es el título lo que transforma a las personas, no es un cargo el que transforma a las personas, no es una consolidación en lo que haces, a lo que te dediques, en tu negocio, tu profesión, lo que transforma a las personas. Lo que transforma a las personas es el carácter que vas construyendo a lo largo del tiempo. Esa es la parte más importante para mí. Y me quedaría mucho con el último de los mensajes que quiero mandar. Hoy entrevistándote como un referente nacional en esta parte, Miguel, y de verdad, gracias por haber estado acá. Me queda claro que el despegue no es suerte, el despegue es un proceso, donde al final nos vamos a encontrar en un vuelo. Pero para eso necesitamos disciplina, necesitamos visión, necesitamos determinación. Y todo esto se encierra en lo que dijiste hace rato, que buscarías ser una persona o esperarías ser una persona para que tenga resultados. Y se llama actitud. Así es. Termino nada más citando lo siguiente. El liderazgo, de verdad, comienza mucho antes del primer aplauso. Porque muchos creen que es hasta entonces. Y me parece que la suma de todas las cosas que vas haciendo en el día a día, los que de verdad te colocan en esa posición tan privilegiada, pero de una responsabilidad tan grande. Miguel, gracias por haber estado Un aquí placer. con nosotros. De verdad, Dios te siga bendiciendo a ti, a tu Igualmente. familia, a todos tus proyectos. Y amigos, terminamos el episodio el día de hoy de tu podcast, El Despegue. Esto fue Liderazgo con Corazón y yo espero que sigamos escuchándonos. Y bueno, como siempre, va a ser un placer seguirnos comunicando. Hasta pronto y buenas tardes. Hasta pronto.